empezar una nueva semana, porque hoy empezamos una nueva semana, mis amados santos y santas. En verdad que es un privilegio poder iniciar con ustedes un nuevo caminar. Es una gran bendición poder estar en esta mañana para poder compartir esa palabra que Yeshua HaMashiach nos ha preparado. Por eso, allí donde tú estás, con tu familia, con tus amigos invitados, vamos a orar unánimemente todos. Vamos a expresar nuestro agradecimiento a Él por todo lo que hace a diario en nuestras vidas. Cierra allí tus ojos. Invítalo a Él en esta mañana. Invítalo, dile, mi Ruach HaKadosh, ven a mi vida. Ven a mi corazón, mi Ruach HaKadosh. Y oremos allí, bendito Padre, Rey Celestial. Te damos gracias un día más de vida. Gracias por todo lo que tú eres con nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque cada día vemos, sentimos esas maravillas para nuestras vidas. Aquí estamos sentados a tu mesa, cumpliendo ese compromiso diario de estar escuchando tu palabra. No somos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Por eso estamos ávidos y necesitados de ti. Gracias te damos por todo lo que tú nos enseñas a diario, porque esa enseñanza nos hace conocer la verdad, y esa verdad nos hace totalmente libres. Por eso te damos gracias, Yahweh. Gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, mis amados santos y santas, en esta mañana. Bueno, el Señor cada vez nos sorprende, cada vez nos habla. Hermano, hermana, hoy el Señor nos quiere hablar sobre algo que todos de una u otra manera tenemos, y es el pecado. Todos, creería yo, sin llegar a especular, que estamos haciendo, cometiendo cualquier tipo de pecado que nos hace errar, nos hace fallar, mi hermano, mi hermana. He notado que aún en los altares están satisfechos, en los altares de las iglesias, hablar de prosperidad, de abundancia, pero no se tratan estos temas. Y estos temas, mi hermano, mi hermana, tienen que ver con nosotros, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, hermano, así tiene que ser. Entonces, están muy satisfechos cuando predicamos acerca de los pecados de los patriarcas. Pero no nos gusta nada cuando empezamos a hablar, mi hermano, mi hermana, acerca de nuestros pecados, de lo que estamos haciendo, porque no nos gusta que nos exhorten. Hoy en día, mis amados hermanos y hermanas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede hoy en nuestras congregaciones? ¿Qué sucede en nuestras vidas, mi hermano? ¿Hay disposición para el mensaje de Yahweh? ¿O también existe una lista de palabras prohibidas que el pastor, el profeta, el evangelista no pueden mencionar? El que tiene oído, oiga lo que mi Ruach HaKadosh dice. Y le habla a las iglesias porque nos está hablando a cada uno de nosotros. Dice la palabra, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Porque el tiempo está cerca, y lo vemos aquí en Apocalipsis 2:7, mi hermano, mi hermano. Que Yahweh nos ayude, mi hermano. Que Yahweh nos ayude. Hace poco escuchaba una noticia acerca, y ustedes creo que lo han escuchado, de las aprobaciones de los gobiernos, de todo lo que están aprobando en cuanto al matrimonio gay. Ya aún pastores se han dispuesto a hacer ese tipo de aberraciones.
Entonces, mi hermano, mi hermana, estos temas, como el narcotráfico, como las violaciones, hermano, es el léxico popular de nosotros los cristianos. Palabras cuyo significado a veces están completamente prohibidos: robar, engañar, hacer falsas promesas, falsos pactos, quitar, traicionar. Y un ejemplo de esto, mi hermano, mi hermana, lo vemos cuando nosotros vemos a las personas de avanzada edad, cuando vemos a una persona discapacitada. Tal vez nos expresamos de una manera ofensiva. Entonces, mi hermano, mi hermana, no medimos. Estamos tal vez, mi hermano, mi hermana, despreciando a estas personas. Despreciamos lo que dice la palabra, mi hermano, mi hermana, y vuelvo y lo repito. En iglesias que se está predicando hoy la prosperidad, la abundancia, mi hermano, mi hermana, pero no se exhorta a través de lo que dice la palabra con el pecado. Entonces, mi hermano, usamos términos incorrectos. Y en esta mañana el Señor nos quiere hablar sobre el pecado en el cristiano. Mi amado hermano y hermana, algo similar ocurre en el ámbito espiritual. Observemos, por ejemplo, la palabra pecado, cuyo significado e implicaciones son muy extensas en la Biblia, mi hermano. Pero notemos también que uno de los pecados que más se ha marcado en el cristiano es el engaño y la mentira. Un pecado, bíblicamente, es una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. El término, mi hermano, que proviene del latín peccatum, implica la violación de normas morales y puede tener distintos grados, mi hermano, de seriedad. Yahweh, mi hermano, habla. Yahweh odia el pecado. Él dice, mi hermano, mi hermana, que nuestros pecados nos separan de Él, que aquellos que pecan ganan su paga, o sea, la muerte, mi hermano, mi hermana. Sin embargo, ¿qué significa esto? ¿Qué es, mi hermano, mi hermana, exactamente el pecado? Porque el común habla de pecado y a todo le llamamos pecado, y lógicamente da la Biblia una definición clara. Ahora vamos a entender, vamos a saber qué es verdaderamente pecado. La Biblia dice que si nosotros tenemos al menos una cosa en común con cada hombre, mujer, iglesia, como se llame, que haya vivido alguna vez, mi hermano, en contra de la palabra, es pecado. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh, en Romanos 3:23. La Biblia también dice, mi hermano, mi hermana, que cuando usted peca, automáticamente gana la pena de muerte. Y lo vemos allí en Romanos 6:23. Entonces, mi hermano, mi hermana, casi en cada página de la Biblia habla del pecado, sobre la realidad, hermano, hermana, a la que llamamos pecado, pero queremos obviar, queremos darnos las de santos. Los términos con que se designa en el Antiguo Testamento son múltiples y están, hermano, tomados de ordinarias relaciones humanas. Por ejemplo, falta, iniquidad, rebelión, injusticias, robo, engaño, mentira, traición. El judaísmo añadiría el de deuda, mi hermano, del que también usará el Nuevo Testamento, pero también más generalmente se presenta al pecador como quien hace el mal a los ojos de Yahweh. Y hermano, hermana, todos nosotros estamos cometiendo pecado ante los ojos de Yahweh. Cuando hablamos mal de alguien, cuando señalamos, juzgamos, cuando pensamos, si ve, mi hermano, cuando miramos, deseamos, cuando mentimos, cuando deseamos, cuando, hermano, hermana, todo eso es pecado. Cuando no leemos la Biblia, cuando no nos congregamos, cuando decimos mentiras, engañamos, traicionamos, todo eso que estamos haciendo es pecado y está mal ante los ojos de mi Yahweh, mi hermano, mi hermana. Entonces, y al justo Sadik se opone normalmente el malvado,
en el hebreo, en el griego es rasha. Pero mi hermano, mi hermana, la verdadera naturaleza del pecado que está dentro de nosotros es su malicia y sus dimensiones. Y aparece, mi hermano, mi hermana, sobre todo en toda la Biblia. A través de la historia, los grandes pecaron. De ella tenemos que aprender también que esta revelación sobre el hombre que está en pecado es para nosotros, mi hermano, mi hermana. Y esto que está en contra de la palabra está denigrando, mi hermano. El que se opone a los mandamientos, estatutos, leyes, preceptos, está en pecado, mi hermano. Entonces debemos clamar por la misericordia de Yahweh. Hermano, la historia data de que estamos en pecado. Nadie te puede decir, ni aún nosotros, mi hermano, mi hermana. Tenemos que arrancar esa mentira. Tenemos que arrancar el pecado de nuestras vidas. Repetidas e infatigablemente, mi hermano, mi hermana, cometemos a diario pecado, mi hermano. Entonces miremos desde los orígenes, mi hermano, desde el libro de Bereshit, o sea, de Génesis, entre todos los relatos del Antiguo Testamento, el de la caída, con que se abre la historia de la humanidad. Aquí en Génesis, mi hermano, ofrece o nos ofrece ya una enseñanza de la extraordinaria riqueza de la Biblia. Y entonces, para comprender lo que es el pecado, hay que partir de aquí, de Génesis, mi hermano, aun cuando no se pronuncie la palabra pecado. Pero hay desobediencia, ¿sí ve? El pecado de Adán se manifiesta aquí como una desobediencia, un acto por el que el hombre se opone consciente y deliberadamente a Yahweh, violando uno de sus preceptos, ¿sí ve? Eso lo vemos aquí en Génesis 3:3. Entonces todos hemos sido desobedientes. Pero más allá de este acto exterior de rebeldía, la Escritura menciona un acto interior del que se procede. Adán y Eva desobedecieron. ¿Por qué, mi hermano? Porque se dieron a la sugestión de la serpiente. Quisieron, mi hermano, ser como dioses que conocían el bien y el mal. Génesis 3:5. Es decir, mi hermano, mi hermana, según la interpretación más común, ponerse en lugar de Yahweh para decidir del bien y el mal, hermano, es un pecado. Y eso lo hacemos muchos, o lo están haciendo hoy en día muchos. Desobedientes, se dejan sugestionar por robar, por engañar, por matar, por mentir, por traicionar, mi hermano, mi hermana. Y lo vemos aquí, Génesis 3, del 3 al 5, mi hermano, mi hermana. Entonces queremos ser como Yahweh, queremos ser dioses, mi hermano, mi hermana, para decidir entre el bien y el mal. Entonces, tomándonos, hermano, hermana, para nosotros mismos, tomándonos a sí mismos por medida, hermano, hermana, lo que no podemos hacer. Pretendemos ser dueños y únicos de nuestro propio destino, disponer de sí mismos a su talante. Nos negamos, mi hermano, a depender del que lo ha creado todo, trastornando así una relación entre el hombre y Yahweh. Hermano, hermana, todos de una u otra manera estamos mintiendo, estamos pecando, mi hermano. Ahora bien, Génesis 2, esta relación no era únicamente de dependencia, sino también de amistad. ¿Cuántos estamos en enemistad de Yahweh? El Yahweh de la Biblia no había negado nada al hombre creado, a su imagen y semejanza, nada lo había creado. Génesis 1:26. No se había reservado nada para sí, ni siquiera la vida, mi hermano, mi hermana. A diferencia de los dioses evocados por los mitos antiguos. Pero mi hermano, mi hermana, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pero he aquí que por instigación de la serpiente, Eva y luego Adán se oponen a dudar de este Yahweh infinitamente generoso. El precepto dado para el bien del hombre lo vemos en Romanos 7:10. No sería una estratagema inventada por Yahweh para salvaguardar nuestros privilegios. Hermano, hermana, ¿cuánto de nosotros estamos pecando?
El solo hecho de que tú te levantes contra alguien, que señale, que juzgue, que mire mal, que critique, ya es pecado, mi hermano. No moriréis si no decimos mentira. Pero Yahweh sabe que el día en que comáis de este fruto, del fruto del mal, seréis como dioses que conocen el bien y el mal. Génesis 3:4. El hombre hoy en día desconfía de Yahweh, que ha venido prácticamente a ser su rival. La noción misma de Yahweh queda trastornada, mi hermano, a la noción de Yahweh soberanamente, mi hermano. ¿Por qué? Porque queremos montar dioses a nuestra imagen. Dioses los estamos haciendo. El Dios de la mentira, del engaño, la traición, son dioses a nuestra manera. Y eso es lo que nos venden en algunas iglesias. No, ya somos salvos, no hay pecado. Mentira, mi hermano, mi hermana. Nos estamos oponiendo a la Biblia. Estamos todos destituidos de la gloria, mi hermano, porque estamos más ocupados en protegernos, de hacer más el mal que el bien, mi hermano. El pecado nos ata, el pecado nos provoca, hermano, a la maldición. El hombre ha corrompido su espíritu. ¿Y cómo afecta esa relación con nuestro Yahweh, mi hermano? Cuya imagen es santa, y nosotros queremos ser santos cuando estamos plagados de pecado, mi hermano. Nos estamos trastornando, somos radicales en decirle no a la bendición y sí al pecado, mi hermano. Y esto nos trae grandes consecuencias. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿cuáles serían las consecuencias de tu pecado y de mi pecado? Todo ha cambiado entre el hombre y Yahweh, aún antes, hermano, de que intervenga el castigo propiamente dicho en Génesis 3:23. Adán y Eva, que hasta entonces gozaban de familiaridad divina con Yahweh, se esconden de Yahweh ya entre los árboles. ¿Cuántos de nosotros nos escondemos por el pecado, mi hermano? ¿Cuántos queremos evadir porque estamos en pecado? La iniciativa vino del hombre. Él es quien no quiere ya nada con Yahweh. La expulsión del paraíso ratificará esta voluntad del hombre. Preferimos que nos castiguen a reconocer nuestros pecados, mi hermano, pero esto comprobará entonces que la amenaza no era mentira. Lejos de Yahweh no haya acceso posible al árbol de la vida. Mi hermano, mi hermana, no podemos estar en dos bandos, aquí y allá, o tenemos que dejar radicalmente el pecado. Hermano, no nos metamos más en chisme. El pecado es ruptura entre el hombre y Yahweh. Introduce igualmente una ruptura entre los miembros de una congregación y la iglesia, mi hermano. Entonces, ¿cuántos están errando? ¿Cuántos de nosotros mentimos, engañamos, juzgamos, criticamos? Todos estamos en pecado, aún nosotros, mi hermano. Apenas cometido el pecado, Adán se desolidariza acusando a su esposa de que ella fue la causante. ¿Sí ve? Y muchas veces nos la pasamos juzgando, criticando, que todos son culpables, pero es la decisión nuestra. ¿Por qué? Porque Eva no le puso un revólver a Adán para que comiera. Fue decisión muy de él. Y nosotros estamos en pecado, mi hermano, mi hermana, porque es nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Nadie nos puso un pecado, una arma para tomar, para fumar, para robar, para engañar. Fue decisión, voluntad propia nuestra, mi hermano. Entonces siempre queremos evadir el pecado juzgando, criticando a alguien. Y yo te digo en esta mañana, todos hemos tomado iniciativa de pecar. Nadie te ha intimidado. Por eso, mi hermano, el ministerio del pecado desborda en todo lugar. Entre Yahweh y el hombre entra, hermano, una escena, un tercer personaje del que guardará de hablar el Antiguo Testamento. Sin duda, para evitar que se haga de él un segundo Yahweh, pero que tiene sabiduría y se identifica como ¿quién? Como Satanás, o el diablo, o como le quieras llamar, y que reaparecerá en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es el pecado? Tú dirás, pero yo no peco. ¿Cómo que no, mi hermano? ¿Y qué ha hecho usted para ganar la muerte? Cuando mientes, cuando robas, cuando hablas a espaldas de alguien,
cuando desea, cuando estás en adulterio, lujuria. Yahweh dice que sus pecados le separarán de él. O sea, todos nuestros pecados. Él no puede oír nuestras oraciones. No le podemos hablar a través de su palabra. A menos, hermano, hermana, que nosotros primero nos arrepintamos, que cambiemos nuestro estilo de vida, que dejemos el camino del pecado, mi hermano. El pecado comienza aquí en la mente y todos empezamos a planear lo que nosotros pensamos, eventualmente se convierte en lo que hacemos, mi hermano. Y lo vemos aquí en Proverbios 23:7. Pero lo que sale de la boca, ¿sí ve? Del corazón, o sea, la mente, sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios es el sexto mandamiento. Los adulterios es el séptimo mandamiento. ¿Sí ven, mi hermano? Las fornicaciones, los hurtos, el octavo mandamiento. Los falsos testimonios, el noveno mandamiento. ¿Sí ve? Y decimos que no somos pecadores. Las blasfemias, el tercer mandamiento. Hermano, hermana, y todavía decimos que no pecamos. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Mateo 15, 18 al 20. ¿Sí ve? Entonces, si tú estás violando los mandamientos, estás en pecado. Santiago 1, 14, 15 muestra que cuando los hombres tienen malos pensamientos, mi hermano, ellos eventualmente producirán malas acciones. Hermano, cuando tú piensas mal, la acción es de maldad, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermano, hermana, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, mi hermano, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte, o sea, la paga. Entonces, mi hermano, mi hermana, todos de una manera o de otra estamos en concupiscencia, estamos en pecado, estamos violando los 10 mandamientos. Y atrás lo enumeraba el Señor. Entonces, si tú estás en blasfemia, estás atentando contra la palabra. Estás mintiendo, estás atentando contra la palabra. Estás deseando, estás atentando contra la palabra. Estás mintiendo, estás atentando contra la palabra. O sea que todos estamos destituidos, porque todos hemos pecado, mi hermano, mi hermana. Entonces, estamos dando a la luz la mentira y el engaño. Y estamos siendo hijos del padre de la mentira, el padre del pecado, que es Satanás. Y nos damos golpecitos de pecho que porque entramos a una iglesia y ya nos creemos santos y con el derecho de pecar. Pero yo te digo en esta mañana, mi hermano, tú no tienes derecho a pecar, porque si tú estás en contra de los 10 mandamientos, estás en pecado. La paga del pecado, mi hermano, esa es la consecuencia. Y decimos que somos santos, que no hemos pecado, que Yeshua HaMashiach murió por nosotros, por nuestros pecados, sí, pero nosotros lo invalidamos. Entonces, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4, mi hermano. Entonces, ¿sí ve? No nos podemos engañar. El pecado es infracción o violación a la ley divina. Desde luego, mi hermano, esto es una ilegalidad, o bien vivir en contra de la ley de Yahweh. Entonces, mi hermano, ¿sí ve? Estamos en pecado. Estamos en pecado. Es pecado todo lo que estamos haciendo en contra de la Biblia, sea personal, sea congregacional, sea en el hogar, donde sea. Y es en forma pasiva o en forma activa. No interesa la época, mi hermano, ni las circunstancias bajo las que se haya llevado a cabo el pecado. No interesa el grado de cultura que tú tengas, no interesa la profesión, no interesa el grado de espiritualidad. Mi hermano, mi hermana, la lengua, lo que tú estés hablando, es la parte del pecado que tenemos nosotros como cristianos. Pecado es pecado, guste o no te guste, es pecado. No interesa si el transgresor lo cree o no. No interesa, mi hermano, si lo acepta o no, pero todo es pecado.
Pecado es pecado, hermano, sin interesar si las leyes o las costumbres de los hombres favorecerán a aquel que infringe la ley. Si ve, mi hermano, mi hermana, yo te pregunto en esta noche, en esta mañana, ¿qué pecado tienes? ¿Por qué no has desarraigado el pecado de tu vida? Para el cristianismo, el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Yahweh, que aparece recogida en los libros sagrados de la Biblia, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, mi hermano, mi hermana. Tú no puedes obviar que estás pecando. Cuando los cristianos violamos alguno de los mandamientos divinos, cometemos un pecado, y la mayoría estamos violando los 10 mandamientos. La forma, mi hermano, mi hermana, de subsanar este error es a través del perdón, pero muy pocos vamos al perdón, mi hermano, porque no confesamos nuestros pecados. Queremos amangualarnos con el pecado, mi hermano. Es posible en esta mañana distinguir entre los distintos tipos de pecado, mi hermano. El pecado original es el primero cometido allí en Génesis por Adán y Eva, los padres de la humanidad, mi hermano, cuando desobedecieron el mandamiento de Yahweh y comieron del árbol prohibido, y ya nosotros lo sabemos. Y nosotros hemos comido del árbol prohibido haciendo cosas que no son bíblicas. No comemos del libro del bien y del mal, que es este, sino comemos de todo árbol, o sea, la mentira, el engaño. Hermano, hermana, la iglesia católica sostiene que todos los seres humanos nacen con el pecado original, una culpa que debe ser expiada, mi hermano, mi hermana, mediante el bautismo. Eso dicen ellos. El pecado es cualquier acción, aclaración, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Yahweh. Hermano, hermana, no nos demos contentillo, y lo vemos allí en 1 Juan 3:4 y 5:17. La Biblia dice que pecar puede ser hacer algo malo o injusto ante los ojos de Yahweh, o no hacer lo que es correcto, aquí en el libro de Santiago 4:17. Entonces, mi hermano, ¿por qué aprendemos mentiras? ¿Por qué aprendemos engaño, mi hermano? Dice que vayámonos allí al confesionario. Eso fue lo que nos enseñó la iglesia, que el hombre perdona el pecado tuyo. Por eso estamos engañados, por eso nos ha traicionado Satanás y puso la iglesia ramera para que nos hiciera creer que ellos son los que nos perdonan los pecados. Dice la palabra que quien va delante de él no lo echa fuera. O sea que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados. Pero a toda hora, mi hermano, mi hermana, nos la pasamos mintiendo, engañando. Cuando tú dices una mentira, sea el que sea, estás en pecado, mi hermano, mi hermana. ¿Sí ve? Y muchas veces queremos tapar como el perrito allá con la tierrita nuestros pecados. Y queremos aparentar diciendo que somos santos, cuando en verdad, mi hermano, mi hermana, cada uno de nosotros está destituido porque estamos en pecado. Cuando tú te levantas contra alguien, contra las autoridades, gústenos o no nos guste, las autoridades fueron puestas por el Señor aquí en la tierra. El presidente, el alcalde, los gobernadores, el pastor, la pastora, el profeta, mi hermano, mi hermana, el agente de tránsito, el policía, fueron impuestos por Yahweh, mi hermano. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos contra ellos, estamos en pecado. Cuando los señalamos, los juzgamos, estamos en pecado, mi hermano, mi hermana. ¿O qué? ¿O es que eso no es pecado para ti, mi hermano? Hoy te digo, es pecado y estás destituido. Entonces muchos se creen, aún como cristianos, y dicen, pero no, yo no estoy en pecado, ¿para qué yo voy a estudiar si yo ya tengo la salvación eterna? No te dejes engañar. Porque, hermano, hermana, dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los blasfemos, ni los mentirosos, ni los engañadores entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué mentira? ¿O cuál es tu mentira? ¿Cuál es tu común denominador? Hay cristianos que son mitómanos, que se dicen mentiras y ellos mismos se la creen, que están en pecado y creen que están en santidad, mi hermano, mi hermana. Entonces, ¿sí ven cómo estamos hasta el día de hoy? En los idiomas originales de la Biblia, las palabras que se traducen como pecado significan fallar el tiro o no alcanzar el objetivo. Por ejemplo, la Biblia habla de un grupo de soldados del antiguo Israel que eran hábiles
con la onda, mi hermano, mi hermana, que eran capaces de acertar sin fallar el tiro. Al lanzar la piedra, daban en el punto exacto. Si se tradujera hoy en día, si se tradujera literalmente, esta expresión diría, no pecaban. Y lo vemos aquí en el libro de Jueces 20:16. ¿Sí ven? Por tanto, mi hermano, mi hermana, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Yahweh. Ahora bien, la parte a observar, y quiero que tú pongas atención, mi hermano, a observar aquí es el hecho de que nadie quiere saberlo, nadie quiere oír, nadie quiere oír que es pecador. Nosotros no nos gusta que nos exhorten, a nosotros no nos gusta que nos digan que somos pecadores, porque inmediatamente reaccionamos, inmediatamente somos como el toro, ¿cierto? Porque así somos. No nos gusta que nos llamen pecadores. Y sobre todo en la casa, porque aparentamos ser cristianos santos. Y entre los hermanos, mi hermana, nadie, pero es que nadie quiere que nos señalen o que nos acusen de que hacemos algo mal en nuestras vidas. La Biblia abunda en ejemplos de este tema, mi hermano. Y si quiere, miremos un poco de ello. ¿Es posible no pecar jamás? No, mi hermano. Pues la Biblia dice que todos hemos pecado y no alcanzaremos la gloria de Yahweh en Romanos 3:23. Primera de Reyes 8:46. Eclesiastés, mi hermano, 7:20. Primera de Juan 1:8. ¿Y por qué sucede esto? ¿No te has puesto a pensar? Al principio, Adán y Eva no pecaban, ya que habían sido creados perfectos a la imagen de Yahweh, y lo vemos, ustedes ya lo saben, en Génesis 1:27. Sin embargo, dejaron de serlo cuando desobedecieron al Creador. ¿Sí ven, mi hermano? Cuando tuvieron, y eso nos pasa a nosotros, cuando desobedecemos estamos en pecado. Cuando tuvieron hijos, les transmitieron el pecado y la imperfección como si fueran defectos heredados. Entonces ahí es cuando hablamos, mi hermano, mi hermana, de las maldiciones generacionales, las transferencias. Si ve, Adán y Eva le transfirieron a Caín y Abel, mi hermano, y nosotros hemos heredado, o nuestros hijos han heredado, mi hermano, mi hermana, las maldiciones del pecado, porque son transferibles, mi hermano. Aquí no me dice que Adán y Eva tuvieron una liberación y fueron libres del pecado. No, fueron destituidos y se llevaron su pecado. Y nosotros, mi hermano, mi hermana, conociendo la palabra, ¿por qué no la ponemos por obra? Conociendo la palabra, somos los que menos debemos transferirle a nuestros hijos el pecado, las transferencias del pecado, mi hermano, mi hermana. Siga ahí en el contentillo. Nosotros como cristianos, hoy conociendo la palabra, tenemos que liberar a nuestros hijos del pecado. Por eso pásate por la iglesia para liberarlos, mi hermano, porque tú vienes de transferencias de pecado y hemos transferido pecado a nuestros hijos, y así las generaciones, mi hermano. Entonces por eso Adán y Eva le transfirieron y fueron destituidos, y nosotros le estamos transfiriendo a nuestros hijos y seremos destituidos, mi hermano. Por más que tú seas buen padre, buena madre, por más que le den un buen colegio, una nueva universidad, mi hermano, pero ellos tienen transferencia, mi hermano. ¿Sí ve? Entonces ellos heredaron la maldición del pecado y nosotros hemos heredado maldición tras maldición. ¿Cuántas generaciones hemos heredado, mi hermana? El rey David dijo: con error fui dado a luz, en Salmo 51:5. El caso de los judíos nos muestra, mi hermano, que no estuvieron dispuestos a oír el mensaje del pecado. ¿Sí ven? El mensaje del pecado y del arrepentimiento para salvación, y nosotros no queremos escuchar esta palabra. El profeta, mi hermano, mi hermana, había dicho, como ellos habían encubierto sus oídos, sus ojos, su corazón, por lo que era imposible que Yahweh pudiera obrar en ellos. Mi hermano, mi hermana, somos cerrados, no queremos escuchar.
La historia relata la actitud del judío rechazado, las acusaciones y el llamado al arrepentimiento, por la sencilla razón que este es el peso de ser acusado, mi hermano. Yo te digo en esta mañana, ¿cuántos de nosotros estamos en pecado? No te las des de santo, no las demos de santos. Mi hermano, mi hermana, estamos todos de una u otra manera en pecado, engañando, traicionando, mintiendo. ¿Cuántos hijos le mienten a sus padres? ¿Cuántos hijos espirituales le mienten a sus pastores y se esconden del pecado como Adán y Eva? Se esconden cuando llega el pastor, cuando llega la pastora, porque no ponen la cara de frente. Adán hizo lo siguiente: porque la esposa que me diste, y así están muchos en la iglesia, están en pecado, y cuando llega el pastor se esconden, no le dan la cara. ¿Por qué? Porque están en pecado, mi hermano. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Hermano, hermana, hay pecado tras pecado. ¿Cuál es el pecado que no has dejado? Hermano, hoy tú tienes que dejarlo. Tú no puedes cargar más con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a que seas destituido, mi hermano. Entonces, ¿hay pecados peores que otros? Sí, claro. Por ejemplo, la Biblia dice que los hombres de la antigua Sodoma eran malos y eran pecadores en extremo. Y así hoy en día los que están aprobando la ley de Sodoma y Gomorra son pecadores en extremo, mi hermano, y su pecado es muy grave. Génesis 13:13. Veamos, mi hermano, mi hermana, algunos factores que determinan la seriedad de un pecado. Hermano, quítese esa mentira, quítese esa intimidación de que tú eres santo. Entonces, gravedad, ¿cuántos estamos en gravedad? La Biblia dice que la inmoralidad sexual, la idolatría, el robo, la borrachera, la extorsión, el asesinato y el espiritismo y la brujería son pecados graves, mi hermano, mi hermana, que no debemos cometer, y lo vemos allí en el libro 1 Corintios 6 del 9 al 11. Entonces, ¿sí ve? Y Apocalipsis 21:8. La Biblia, esta Biblia, la que tú tienes allí, marca una gran diferencia entre estos pecados y otros que son involuntarios o se han hecho sin pensar, porque hay pecados involuntarios, como por ejemplo, tú dirás cuáles. Claro, mi hermano, decir o hacer algo que hiera a alguien, y lo vemos en Proverbios 12:18, mi hermano. Sin embargo, mi hermano, mi hermana, la Biblia nos anima, nos insta, mi hermano, a no restarle importancia a ningún pecado, pues eso podría llevarnos, mi hermano, mi hermana, a cometer otros más graves. Mateo 5:27-28, mi hermano. Entonces, la intención, claro, es otro pecado. Algunos pecados, mi hermano, que tenemos se cometen por no conocer los mandamientos de Yahweh. Hechos 17:30, mi hermano. Por eso tenemos que estudiar, no que lo que nos digan, no que lo que nos cuenten. Aunque la Biblia, mi hermano, mi hermana, no justifica estos pecados, los distingue de aquellos que se cometen al pasar por alto deliberadamente las normas de Yahweh. Mi hermano, no podemos obviar, y esto lo vemos aquí en Números 15:30, mi hermano. Esta Biblia, la que tú tienes, indica que el cristiano que peca a propósito tiene un corazón malo. Jeremías 16:12. Cuando pecamos a propósito, hermano, tenemos un corazón malo, requete malo. Un pecado con frecuencia, mi hermano, es que la Biblia no miente. La Biblia hace una clara distinción entre pecar una sola vez y cometer el pecado repetitivamente. Primera de Juan 3:4-8. Yahweh, mi hermano, mi hermana, condena a quienes deciden seguir pecando deliberadamente, continuamente, aún después de aprender lo que es correcto, mi hermano. Hoy te pregunto, ¿cuántas veces el Señor te ha sanado? ¿Cuántas veces el Señor ha hecho milagros en tu vida? Y tú dices, Señor, si tú me sanas, dejo de pecar. Pero el Señor te sanó. ¿Y cuántas veces has pecado más, mi hermano, mi hermana? No estás haciendo lo correcto, y créame que viene la prebenda, créame que viene la retaliación.
¿Por qué? Porque es pecado tras pecado. Porque hay hermanos cristianos que su común denominador es pecar, mentir, engañar, traicionar. Van a la iglesia, mi hermano, con un cúmulo de pecados, con un cúmulo de engaños, con un cúmulo de traiciones, mi hermano, mi hermana. Y decimos que somos cristianos. Pero ¿hasta dónde, mi hermano, mi hermana, estamos haciendo lo correcto? Entonces, Juan el Bautista, mi hermano, Juan el Bautista es más que evidente en esta enseñanza. Hermano, hermana, es que la Biblia nos enseña. Dice que cuando Juan vino, lo hizo predicando y llamando al arrepentimiento. Y hoy el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Mateo 3:1, mi hermano, mi hermana. En este llamado, Juan exigía al judío una demostración viva de ese cambio cuando digo, hacer pues frutos dignos del arrepentimiento. Y eso lo vemos en Mateo 13:8. Esa exigencia llevaba a Juan a señalar el error y a su vez el llamado a dejar de pecar. Hermano, hermana, a nosotros no se nos gusta que nos digan nuestros errores y que dejemos nuestros errores para dejar de pecar. Nos disgusta porque creemos que lo que estamos haciendo está bien. Y yo te digo hoy, estás pecando porque estás en contra de la Biblia. Hermana, hermano, si nos llaman la atención es por el bien nuestro. No es porque la persona nos quiera incomodar. Hermano, hermana, dejemos de pecar. Hermano, hermana, cuando pecamos, y muchos están pecando, el Instituto Teológico, y lo digo así, mi hermano, no ven las prédicas, no son obedientes a la orden del pastor. Hermano, hermana, tenemos que tener oídos para escuchar lo que se nos está enseñando, pero estamos haciendo ahí a la carrera. No le estamos tomando el tiempo y la dedicación a las clases. Y a última hora, están haciendo los trabajos. Hermano, hermana, porque me doy cuenta en el récord, me doy cuenta y me están engañando, están en pecado, porque, hermano, la mayoría de cristianos les gusta mentir, traicionar, decir mentiras. Hermano, hermana, no mientan más. A última hora no hagas el trabajo. Así como te trasnochas para ver la telenovela, así trasnóchate para ver la prédica de tu pastor y de la iglesia donde tú te congregas, mi hermano. Pero llamas al hermano y es que no entendí la prédica. ¿Me puedes explicar un poquito sobre ese poquito que tu hermano o tu hermana te explicaron? Sobre eso es que me has anexado el trabajo. No mintamos porque estamos en pecado. No engañemos porque estamos en pecado. Aún algunos que no presentaron. Sí, entiendo unos que se disculparon porque los entiendo. Pero otros que ni siquiera dijeron, pastor, no podemos presentar el trabajo. ¿Por qué? Porque no se me dio. Ustedes ya saben qué. Pero mi hermano, mi hermana, y créame que están destituidos por mentirosos, por engañadores. Entonces, mi hermana, no hagamos eso, hermano. Seamos honestos. Primero con Yahweh, segundo con el pastor, tercero con nosotros mismos, con los hermanos que sí se dedican a querer aprender. ¿Por qué? Porque nadie se las sabe, todas. Y para eso están los 5 ministerios: apóstol, profeta, está el evangelista, está el maestro y está el pastor. Pero está el maestro para que nos enseñe. No nos las sabemos todas. Por eso estamos engañados en el pecado diciendo que ya no las sabemos todas, mi hermano, mi hermana. ¿Sí ve? Entonces, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, ¿sí ve? Mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, hermano, no debemos callar. No te es lícito tenerla. Mateo 14, 3-4. Este hecho de acusar y reprochar el pecado no solo pondría a Juan en prisión, sino que además, mi hermano, mi hermana, desembocaría en su muerte. Así tú tienes que morir, mi hermano. Yeshua HaMashiach murió porque dijo la verdad. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan
por profeta, mi hermano. No toques el manto de un profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que quisiera. Y cuando llega Jezabel a moverse allá a la iglesia, hermano, hermana, estás persuadiendo al pecado. Ella, instruida primero por su madre, mal ejemplo, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Si ve, mi hermano, mi hermana, entonces el rey se entristece, pero su palabra valía mucho. Pero a causa del juramento y de lo que estaba con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Si ven, mi hermano, mi hermana, tú tienes que morir por la verdad. No más engaño, no más traición, mi hermano, no más pecado. Dejemos de pecar, mi hermano, mi hermana. Ya no más lisonjería, no digas que tú estás en santidad. Todos, mi hermano, estamos en pecado. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Yeshua HaMashiach. Allá en Mateo 14, 5 al 12. Entonces, mi hermano, mi hermana, hoy el Señor nos está hablando del pecado. Dejemos de pecar, dejemos de traicionar. Yeshua HaMashiach, hermano, es el principal ejemplo para nosotros. Aquí Él nos dejó escrito, mi hermano, mi hermana. Ya dejemos de engañar, dejemos de engañar. Avancemos, mi hermano. Se nos enseñó que estábamos libres. Pero hoy el Señor nos recuerda que estamos en pecado, que de una u otra manera estamos en pecado. Hermano, hermana, corre a la verdad y evada la mentira, evada el pecado. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Si ven, mi hermano, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Por eso no derrame sangre injusta mintiendo, engañando, pecando, mi hermano, mi hermana. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cristiano, cristiano, que mata con la mentira y apedreas con tu boca a los que te son enviados. ¿A cuántos hemos rechazado? ¿Cuántas veces, hermano, hermana, has mentido, has pecado? Por eso te invito en esta mañana y vamos a pedirle perdón a mi Yeshua HaMashiach por el pecado. Bendito Padre, una vez más vengo delante de ti. Así como tú acusaste a los judíos de ser culpables de la desobediencia a Yahweh, así tú nos estás culpando de la desobediencia a Yahweh. Perdónanos, mi Yeshua HaMashiach, porque hemos cometido pecados tan graves que hoy nos sentimos agobiados por todos los errores que hemos cometido. Así como David reconoció y dijo: mis propios errores han pasado sobre mi cabeza como una carga pesada, son demasiado pesados para mí. Así todos los pecados han pasado por mi cabeza. Perdónanos, Señor, por estar en pecado. Perdónanos porque no nos queremos arrepentir. Perdónanos, pero hoy reconocemos que nos vamos a arrepentir para dejar el pecado. Por eso ten compasión de nosotros. Cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y dejar de lado nuestras malas conductas. Por eso te damos gracias, Yahweh, gracias, Yeshua HaMashiach, y gracias, mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Mis amados santos y santas, nos vemos como de costumbre, Instituto Teológico, y a los servicios de la mañana y la noche. Muchas, pero muchas bendiciones, y que inicien una semana llena de mucha bendición. Gracias, mis amados santos y santas. Bendiciones.